Estimados participantes, vamos a finalizar con la quinta mesa de diálogo, cuyo título es Cancelaciones difíciles y suscripciones automáticas. Modelo de negocio abusivo. Para ello tenemos el honor de cerrar este primer día con las intervenciones del doctor Fabricio Sánchez Concha y el doctor Michael Luyo Casañeda. El doctor Fabricio Sánchez Concha es abogado por la Universidad Católica San Pablo y magíster en patentes, marcas y propiedad intelectual por OBS Business School y la Universidad de Barcelona. Además, es socio y jefe del área de competencia y propiedad intelectual en Benítez Vargas y Gas Abogados. Su práctica se centra en derecho de competencia, propiedad intelectual, protección al consumidor y datos personales. Su experiencia incluye haber trabajado en Indecopi, en la Comisión de Defensa de la Libre Competencia y la Comisión de Protección al Consumidor. Asimismo, es docente universitario de pregrado y posgrado, autor de publicaciones en materia de consumo y protección de datos, miembro de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual y reconocido por Chambers and Partners en Derecho del Consumidor. Por otro lado, el doctor Michael Hoyo Castañeda es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asimismo, magíster en Derecho Administrativo Económico por la Universidad del Pacífico y cuenta con un diplomado en libre competencia por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. El doctor es socio en Studi Abogados y secretario general de la Sociedad Peruana de Derecho Administrativo y Regulación. Es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad San Martín de Porres y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Habiendo dado cuenta de esas presentaciones, vamos a iniciar con la intervención del doctor Fabricio Sánchez Concha, recordando que tienen máximo de 30 minutos para luego ceder el turno al doctor Luyo. En ese sentido, doctor Sánchez, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Leonardo, por tan gentil y amable presentación. Felicitar a IUS por esta organización tan interesante y agradecer haber compartido la mesa con un gran amigo, el Coluyo, a quien saludo eh, desde la virtualidad. Para poder empezar, voy a compartir mi pantalla. Eh, Comentan si pueden verla. Si la pongo en modo presentación, ¿se puede visualizar? Sí, doctor, sí se logra ver. Fantástico. Eh, Tomando el tiempo de 30 minutos, voy a tratar de ser bastante breve en virtud de los conceptos que me gustaría que en esta mesa de diálogo podamos compartir con Michael Luyo respecto a estos patrones oscuros, ¿no? Que tiene que está pronunciado, digamos, y hay cierta jurisprudencia y derecho comparado que nos permite dialogar sobre este asunto, ¿no? Eh, digamos, tomando en consideración cómo funciona o estando enmarcando el patrón oscuro dentro de la ley 29751, que es la ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Claro, hay que entender un poco la relación de consumo, ¿no? Que es esta relación entre el proveedor y el consumidor, ¿no? Donde es una contraprestación, no necesariamente dineraria, ¿no? Pero se entrega un producto y un servicio a cambio de esta contraprestación. Y claro, el código define con claridad quién calza en la definición de consumidor y el código define también quién calza en la definición de proveedor. Y lo interesante para desarrollar el tema que nos convoca el día de hoy es justamente definir o entender quién calza en la definición de proveedor. Porque cuando hablamos de comercio electrónico, digamos, donde se puede materializar o visualizar estos patrones oscuros, vamos a ver que existen modalidades de transacciones que se realizan a través del Internet, ¿no? Llámese marketplace, estos sistemas colaborativos, las mismas tiendas online, ¿no? Y estas particularidades de la materialización de esta relación de consumo permite determinar en qué casos, en principio, se debe imputar responsabilidad a las partes que intervienen en esta relación de consumo como proveedores y, en consecuencia, en una denuncia administrativa tendrían que responder en el procedimiento administrativo.
Digamos, este círculo virtuoso trata de ejemplificar o expresar cómo funciona la relación de consumo, donde cada parte está vinculada, ¿no? A ciertas condiciones o requisitos que te exige la norma para justamente poder calzar en este sistema de protección al consumo. Y es que cuando uno señala o habla de proveedor, el código lo define como una persona natural o jurídica, ¿no? Que de manera habitual, es la palabra clave, habitual desarrolla, vende, manipula, ¿no? Comercia productos y servicios al consumidor. Y claro, esta relación de consumo que se materializa eh, se expresa justamente en el tipo de producto o servicio que se está ofertando y si es que esta persona que lo comercializa tiene un ánimo de habitualidad, es decir, se dedica, ¿no? A este tipo de negocios. ¿Y por qué lo menciono? Porque, claro, no lo he citado en esa presentación por el tiempo, pero el INDECO ya se ha pronunciado eh, eh, respecto a la responsabilidad de un proveedor que ofrecía u ofertaba el alquiler de una vivienda a través de este sistema de Airbnb, ¿no? Y la autoridad le dotó o le imputó responsabilidad y sancionó por el incumplimiento de normas sectoriales que lo obligaban a tener ciertos cuidados o medidas de seguridad, ¿no? Tenemos también, digamos, esta resolución respecto a temas de consumidor que implica a TaxiBee y respecto al tema de competencia desleal respecto al tema de Uber, ¿no? En este tipo de sistemas que perfeccionan o definen la existencia de un comercio electrónico, ¿no? En estas transacciones. Esta relación de consumo a la cual estoy haciendo referencia se expresa o se manifiesta eh, de varias maneras, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Respecto a las plataformas de streaming. Tenemos un usuario, nosotros tenemos cuentas, probablemente la mayoría de nosotros, cuentas de streaming que pagan o que se paga un servicio, una contraprestación a cambio de poder acceder a esta plataforma, eh, que tiene un abanico de opciones o alternativas para poder visualizar algún tipo de película, algún tipo de serie, ¿no? Entonces, la relación es a través de un sistema, de la plataforma, que a través de una pasarela de pagos uno canjea o adhiere, se registra, y en este registro eh, se realiza el cobro y el pago, y en consecuencia tienes acceso al servicio de streaming, ¿no? Consumidor, proveedor que toda esa plataforma y el servicio que es el streaming eh, propiamente, ¿no? Tienda online, digamos, si vemos los antecedentes de cómo este tipo de servicios a través de línea eh, exponenció estas relaciones, vamos a ver que el relacionamiento respecto al comercio de productos y servicios a través de tiendas online se multiplicó, ¿no? Y eso, digamos, vamos a ver que hace poco se publicó un decreto legislativo, es 1729, si la memoria no me falla, que establece algunas modificaciones al Código de Consumo, justamente por la dinámica que pretende establecer garantías a favor de los consumidores para poder evitar que los proveedores incumplan sus obligaciones justamente en virtud a las relaciones de consumo que puedan existir. Otra modalidad de operaciones o de relaciones de consumo están las tiendas online. Vemos en la dinámica ocurre exactamente lo mismo. El consumidor adquiere un producto o un servicio a través de una página donde el proveedor ofrece estos productos, lo selecciona, el producto lo sube, digamos, al carrito de compras y luego realiza la operación. Otra modalidad están los marketplaces, ¿no? Acá eh, ahí conversaremos con el Polubio en qué medida se está de acuerdo con la forma resolutiva o los criterios que maneja la autoridad en este tipo de casos donde se ha sancionado algunos proveedores, en este caso a los que administran este panel, ¿no? Eh, donde se provee el servicio, es decir, este panel de administración que calza como proveedor, en qué casos sí y en qué casos no. Yo soy de la postura que depende caso a caso, no todo, digamos, está determinado en que si yo adquiero un producto de una plataforma,
automáticamente la plataforma es responsable. No habría que ver el contrato respecto a este proveedor que otorga este panel de administración con los vendedores y el servicio que se está denunciando, para luego encauzar si es que el consumidor, cuando se siente insatisfecho y quiere gatillar una denuncia ante el Indecopi, habrá que determinar con claridad quién es responsable y no se puede incluir en el saco a todos los proveedores que intervinieron en esta relación o esta transacción. Es otra modalidad que es el marketplace. Y finalmente, digamos, hay más, pero digamos, trato de ejemplificar las que pueden ser más relevantes para tocar los patrones oscuros. Y es esta economía colaborativa, ¿no? Están estos pares, ¿no? Que es un intermediario que provee esta plataforma, que conecta al consumidor, ¿no? Con estos intermediarios o pares para la dinámica del ejercicio del otorgamiento o materialización en una relación de consumo. Y esto, digamos, ha sido definido también, digamos, por la misma autoridad. Y claro, establece que en esta economía colaborativa, donde se materializa también relaciones de consumo, existen tres elementos fundamentales, que son los prestadores del servicio, los usuarios de dichos servicios y los intermediarios que a través de la plataforma conectan a los prestadores, es decir, en palabras sencillas, quien domina o quien controla el aplicativo, ¿no? Y es en esta interconexión donde se pone en contacto al consumidor con este proveedor a través del sistema colaborativo donde se brinda el servicio. Y en esta medida, la forma en la cual se accede a este aplicativo tendrá ciertas características y ahí es donde tendremos que analizar con detalle que este aplicativo no impida que el consumidor pueda ejercer sus derechos con naturalidad y con toda libertad y que no sea obligado a contratar servicios sobre los cuales no esté interesado, ¿no? En virtud de esto, es este famoso caso conocido de TaxiBit, donde, claro, en principio se pretendía determinar la responsabilidad en este servicio colaborativo, si es que TaxiBit era responsable en la medida que su socio o asociado, que era el señor que brindaba el servicio, de taxi era responsable o no ante una infracción al deber de idoneidad en materia de consumo. La autoridad concluyó que Taxi era responsable en la medida que el consumidor tiene la expectativa que esta plataforma le dota de asociados o digamos, choferes que brindan el servicio de taxi de una manera segura, ¿no? Y esa expectativa se puede ver vulnerada y en consecuencia el consumidor contrata a través del aplicativo y no espera y no conoce al destinatario o al usuario de Uber que lo va a recoger finalmente, ¿no? Y en consecuencia termina sancionando a esta plataforma colaborativa. Y en este caso de Uber, ahí me incluyo, lo comentará con más detalle quizás por su experiencia en la dirección de defensa de la represión de la competencia desleal, donde claro, acá la imputación está orientada a un tema del decreto legislativo 1044, por obligación de normas. Y acá, claro, hay una interpretación distinta donde por el objeto que se está tratando, la autoridad, la Sala de Defensa de la Competencia concluyó que a diferencia del caso del consumidor que acabo de mencionar, esta plataforma ser un intermediario, no calce en el supuesto de cumplir con la norma específica respecto a los usuarios que forman parte o se afilian a este aplicativo, ¿no? El caso está orientado a que las personas que brindan ese servicio a través de las plataformas debían cumplir con una ordenanza municipal que era la licencia, las permisas o permisos de los taxis, ¿no? Claro, y esta definición en algunos casos ha contrapuesto los análisis de la autoridad para concluir o determinar en qué casos responde este proveedor que otorga este aplicativo a través de esta colaboración, intermediación, ¿no? A nivel consumo, me parece que el tema está zanjado, ¿no? Esta es la respuesta de este criterio respecto a Paxivit, pero lo pongo, digamos, de manera de ejemplo para que pueda visualizarse o entenderse un poco lo que vamos a conversar en estos 9 minutos que me quedan, ¿no? Y claro, para eso debemos entender el deber de informar, ¿no? Tienes la obligación de trasladar al consumidor información veraz, oportuna, suficiente para que el consumidor tome una decisión de consumo adecuada en virtud de sus intereses, satisfaga eh, las necesidades que tiene cuando va a decidir, esa información relevante que si no se hubiese brindado, el consumidor no hubiese contratado, y luego de haber recibido toda esta información,
el consumidor tiene la expectativa de recibir lo que se le está ofreciendo, ¿no? Que es lo que es idoneidad, artículo 819, a través de las garantías legales, ¿no? Eh, y esto permite entender que es el proveedor que tiene ciertas obligaciones hacia el consumidor, y el consumidor debe tener, y esa es la clave, me parece, para eliminar esos patrones oscuros, el consumidor tiene el derecho a tener información muy clara, ¿no? Oportuna, para que pueda decidir con claridad. Y el proveedor no puede inducirlo a error para que pueda contratar un producto o un servicio. Por un ejemplo, donde se sancionó a través de un marketplace solo al proveedor, porque lo que se estaba cuestionando no era el servicio en la plataforma, sino el destino del transporte, llamémoslo el delivery, ¿no? Y claro, y esto lo traducimos dentro del comercio electrónico, lo que he explicado: relación de consumo, consumidor-proveedor, contraprestación, entrega de un producto o un servicio. Esto a través de relaciones comerciales electrónicas, lo que es el e-commerce, las modalidades que pueden existir eh, en este mundo, ¿no? De la nube, para poder denominarlo en sencillo, ¿no? Tenemos este comercio electrónico donde se puede generar nuestras compras online, ¿no? Esta aplicación por Internet del marketplace, formas colaborativas. Lo importante en esta dinámica del e-commerce, que hemos visto algunos ejemplos que les he mencionado, corresponde a los proveedores dentro de la dinámica de la interfaz, el aplicativo, la forma en que trasladan, ofrecen sus productos, eh, como les mencionaba, tener la claridad al momento de ofrecer o establecer las reglas de juego, ¿no? Que son los términos y condiciones, bajo qué premisas yo voy a otorgar o voy a brindar mi servicio, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Claro, para esto tendré que revisar eh, si es que existen garantías legales sobre las cuales deba cumplir, pero toda esta información debe ser trasladada al consumidor de manera diáfana, es decir, eh, clara, donde el consumidor no tenga dudas respecto al producto que va a adquirir, ¿no? Las interfaces tienen que ser amigables, no pueden tener una función que induzcan al consumidor a contratar un servicio que no necesitaban o no querían. Eso es un problema. Y eso a través de esta modificación del decreto legislativo 1729 pretende solucionar, ¿no? Y claro, tener en consideración también que las ofertas son vinculantes, en consecuencia, le obligan al proveedor a cumplirlas, ¿no? Y claro, acá más de lo que ya había explicado, dentro de este e-commerce, de las tiendas online, los marketplaces, ¿no? Las economías colaborativas, que ya mencioné a través de algunos ejemplos, ¿no? El consumo a través de web, por aplicativo, que básicamente son estas economías colaborativas de oferta de productos y servicios, ¿no? El marketplace, como les decía, hay que determinar con claridad dentro de las obligaciones del proveedor quién responde en estos términos y condiciones, ¿no? Y esto, en buena cuenta, ¿no? Dentro de la vinculación eh, de la oferta digital, necesita o requiere, ¿no? Establecer la protección mínima dentro de estos términos y condiciones, es decir, qué protección como consumidor debo tener, debo tener información clara, no se le puede imponer trabas al consumidor innecesarias, porque todo esto luego se traduce a los incumplimientos que pueden trasladar al consumidor a incumplir o a contratar servicios que no quería, ¿no? Y claro, esto trasladado o estipulado en cláusulas de contratación por adhesión también podrían constituir cláusulas abusivas, ¿no? Donde la finalidad en este tipo de procedimientos o denuncias es que tengan una ineficacia respecto a su aplicación. Hay requisitos, es decir, es un voto por adhesión, cláusulas no negociadas y que pongan en indefensión o en perjuicio al consumidor. Tenemos las cláusulas de eficacia absoluta y de ineficacia relativa, cada una con sus requisitos que permiten determinar eh, en qué casos aplica o no esta, este tipo infractor del artículo 50 del Código de Consumo. Y claro, vamos a ver muchos casos a través de estas plataformas o pasarelas virtuales donde se verifica y se determina eh, muchas veces que existen cláusulas abusivas. Es decir, en la medida que yo, usuario, que me encuentro en un computador y voy a contratar y voy a comprar un producto, elijo el producto, lo pongo en mi carrito, lo voy a pagar, existe la pasarela de pagos, reviso los términos y condiciones, pero veo que
Esos términos y condiciones, por ejemplo, me establecen que no existe la devolución y una vez que ese gatillo se materializa en la compra no existe devolución alguna, ¿no? Y esto, claro, dificulta, ¿no? Genera un problema respecto a la entrega del producto, porque la compra no es instantánea, es decir, la compra sí, pero la entrega del producto tiene que haber un delivery que tiene que llegar a destino. ¿Qué ocurre si el delivery no llega? ¿Qué pasa si hay problemas? ¿Qué pasa si se incumple con los plazos? No es el producto que yo quería, me envían otro, me dicen que no hay stock. Pues todo eso que está contenido en un contrato de consumo se tiene que analizar y se debe analizar también a la luz de las cláusulas abusivas. Eh, y claro, acá les traigo un ejemplo, esta resolución 635/2025, ¿no? Donde la cláusula, la discusión respecto a la cláusula abusiva está referida, el caso era el aplicativo, que es este que ven en la foto, que es Rappi, establecía una de las cláusulas que si tú contratabas a estos colaboradores, cuando comprabas un producto, eh, al contratar el servicio, el usuario o el asociado, digamos, el que realiza el delivery, va a destino, recoge el producto y en el transcurso de llevarlo a destino, es decir, al punto de contratación, el producto se deteriora, si es comida, no sé, pues hubo un problema al momento de la entrega. Lo que establecía esta cláusula era que no eran responsables por este tipo de servicios, ¿no? Y, digamos, lo pueden ver en pantalla. Dice Rappi no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones, actividades y servicios realizados por el rapitendero a favor del usuario registrado. Por ello, el rapitendero o el comercio serán responsables respecto de la calidad, cantidad, estado de integridad y legitimidad de la mercancía transportada por el rapitendero. Claro, simplemente ellos no son los que transportan, ellos son los que despachan el producto y es el rapitendero en los términos de la misma resolución quien traslada el producto. Y claro, esta exoneración de responsabilidad respecto al proveedor que ofrecía este producto generaba una desproporción o un perjuicio al consumidor. Son cláusulas que no son negociadas, están establecidas en el aplicativo, uno tiene que asumirlas, uno tiene que interiorizarlas. Y claro, claramente esto advierte un problema para el consumidor, en virtud de que si no recibe un producto o un servicio eh, inadecuado por el transporte, el aplicativo a través del cual uno está contratando finalmente no tiene acceso a un reclamo propiamente dicho, y eso genera un problema para determinar las responsabilidades. En buena cuenta, quien tiene que verse satisfecho es el consumidor o el producto o servicio que está contratando. Y en esta medida, también en este tipo de contratos o comercios, operaciones realizadas a través del Internet, eh, que son las cláusulas abusivas, también un mecanismo que requiere, por el lado del consumidor, como les decía, tener claridad respecto a los términos y condiciones, es decir, cuáles son las reglas de juego bajo las cuales va a contratar o va a comprar un producto, y por el lado del proveedor, tiene que tener claridad respecto a sus obligaciones frente al consumidor, porque esto lo expone por un tema reputacional, qué tipo de cláusulas están contenidas, qué perjuicios genera a los consumidores respecto a aquellos derechos que se pueden ver limitados en el ejercicio de su libertad y sobre todo en el respaldo que tienen, hablo de respaldo en virtud del artículo 65 de la Constitución, la protección del consumidor, el deber tuitivo del Estado, que tiene el consumidor para poder también ejercer sus derechos, ¿no? Y este contrapeso debe permitir, digamos, lo digo a modo de recomendación, por parte eh, del consumidor, tener claridad respecto al contrato o el servicio que está realizando o que está contratando, y por el lado del proveedor, tener claridad respecto a los derechos, de las obligaciones que tiene como proveedor en respeto justamente del consumidor. Eh, y claro, luego de eso, tenemos también dentro de los métodos comerciales coercitivos, que acá viene la modificación que les decía, que justamente está orientado a este tema de los patrones oscuros. Hubo un caso anterior que también está relacionado con este proveedor rápido, donde fueron sancionados
por un tema de ahora me parece que sí lo he puesto en una diapositiva siguiente respecto específicamente al tema de los patrones oscuros. Ahí tengo cierta discrepancia respecto a la naturaleza que le dan al consumidor respecto a la información que debe recibir. Eh, pero claro, este caso, en virtud a los métodos comerciales coercitivos, establece ese código, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que no se puede obligar al consumidor a asumir prestaciones no pactadas ni cobrar por servicios no requeridos. En ningún caso el silencio del consumidor no puede interpretarse como una aceptación, ¿no? Modificar las condiciones del contrato sin el consentimiento expreso del consumidor e imponer limitaciones injustificadas para poner fin al contrato, entre otros. Eh, en febrero, como ven en pantalla, en 2026, entró en vigencia, se publicó el decreto legislativo 1729. Ella expresamente bien, limita, ¿no? O prohíbe, perdón, eh, esta práctica de los patrones oscuros que vamos a ver más adelante, porque anteriormente eh, el tipo infractor que imputaba la autoridad era justamente el obligar al consumidor a asumir prestaciones no pactadas y cobrar por servicios no requeridos, ¿no? En ningún caso el silencio del consumidor, digamos, puede interpretarse como aceptación. Eh, Esto se utilizó en este caso que vamos a comentar más adelante, pero con la entrada, digamos, de este decreto legislativo se hicieron dos cuestiones o dos cambios. Primero, el tema que pueden ver en pantalla, está expresamente prohibido emplear prácticas comerciales o estrategias, particularmente mediante plataformas, aplicaciones u otros canales digitales de comercio electrónico, que a través del diseño, configuración o funcionamiento de interfaces del usuario en línea limiten, distorsionen o manipulen la autonomía de la voluntad o la libertad de elección del consumidor, induciéndolo u obligándolo a tomar decisiones de consumo no deseados y como consecuencia le generen perjuicio. Es decir, los patrones serían el patrón oscuro, se prohíbe. Y también este decreto legislativo mantiene o contiene eh, la obligación de establecer canales de reclamo muy claros, ¿no? Muy intuitivos para el consumidor. Básicamente son estos productos que se venden a través de redes sociales, ¿no? De existir un canal de reclamo que permite al consumidor ejercer su derecho válidamente. Eh, y claro, esta es la resolución que les comentaba. Eh, Justamente está referida respecto a Rappi y define los patrones oscuros como estrategias utilizadas de sitios web, interfaces y aplicaciones que obligan a las personas a hacer cosas que no quieren, como comprar o registrarse en algo. Este caso, ¿qué generaba? Tú contratabas o comprabas el producto y cuando gatillabas, ibas a las opciones de compra, ya estaba cliqueado el hecho de otorgarle una propina al rapitendero, como hemos visto en la resolución anterior, tomando en cuenta el nombre que ellos mismos le asignan. Y claro, lo, lo cierto es que ese cliqueo, digamos, uno podía revisar los términos y condiciones, ver el camino o el conducto respecto a los pasos a seguir y podía descliquearlo. Pero la sala asume en este caso eh, que esa inducción un consumidor no puede advertirlo, tiene problemas, no puede comprender la interfaz con claridad y en consecuencia se le está induciendo a que pueda cliquear este, este checkbox y en consecuencia se le otorga una propina sin que el consumidor en todo caso pueda saber. Me parece que la definición de patrón oscuro tiene sentido en esta resolución. El objetivo es bueno porque, claro, lo que busca es evitar que el proveedor induzca error al consumidor, pero en este caso en particular me parece, y eso lo pongo sobre la mesa para conversarlo, que el consumidor, digamos, al tener el derecho a ser debidamente informado, lee lo que contrata, ¿no? Y en consecuencia puede advertir con claridad que se le está cargando un monto adicional y lo puede desbloquear rápidamente, ¿no? Pensar lo contrario, el problema ahí para el consumidor, ¿no? Me parece que la idea es buena respecto al concepto y lo que quiere evitar la autoridad, pero me parece que ese caso termina protegiendo a un consumidor que no lee lo que contrata. Eso genera las resoluciones eh, a nivel inmobiliario que obligan al vendedor a establecer cláusulas adicionales respecto al tema
de las cláusulas de penalidades, por ejemplo. Es el caso, ¿no? Que es básicamente lo que les explicaba. El consumidor entraba, gatillaba, planteaba los cliqueos sobre el producto o servicio, ¿no? Y la sala consideró que eso estaba mal, que no tendría que estar ya gatillado, que el consumidor no lo lee, no lo revisa. En consecuencia, eso lo tipificó en ese momento como un método comercial coercitivo bajo el literal que ya les leí, que es obligar al consumidor a asumir prestaciones que no ha pactado o a efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos previamente. Y fue sancionado este proveedor, ¿no? Por el tema de las propinas que ya estaban cliqueadas, ¿no? Esta es la crítica que yo tengo a esta resolución. Digamos, me parece que, insisto, la temática estaba buena, pero eh, esa lógica de proteger a un consumidor que no revisa lo que contrata me parece que es un problema también, que tiene que corregirse, ¿no? Y en estos 2 minutos que me quedan, en el caso de Jurisprudencia Internacional, el caso de Amazon también, aquí era al revés, te generaban o te inducían error para que contrates el producto o el servicio, tal vez en este caso era Prime, pero si que luego querías desvincularte, el camino, ¿no? O el step by step para luego desvincularte era prácticamente imposible, ¿no? Eh, y claro, esta revisión fue detectada, ¿no? por la Comisión Federal de Comercio y sancionó a Amazon por ese tipo de prácticas, ¿no? Inducir al consumidor a que contrate el producto y luego cuando advertía que había contratado algo que no quería, se quería desvincular y y eso generaba un gran problema o no se podía, ¿no? Y en el caso, hay otro caso italiano, ¿no? Donde la autoridad italiana también sancionó justamente porque se generaban temas de escasez, generaban urgencia, inducían al consumidor a que contrate un producto Prime cuando no lo era, digamos, lo llevaban por un camino equivocado a través de la interfaz, es decir, había la intención de generar este tipo de perjuicios al consumidor. Dicho esto, y en este minuto que me queda, digamos, mi recomendación es, el consumidor debe tener claridad, debe revisar lo que contrata, sin lugar a dudas. No, debe verificar las condiciones, las restricciones, que existe en la página web y si tiene alguna alerta respecto a los productos que se ofrecen, la sugerencia es no contratar. No contratar porque no se puede ver la fiabilidad del proveedor que está al otro lado para poder otorgarle este producto y este servicio. Y debe tener cuidado. Y por parte de los proveedores, tener la claridad respecto a las obligaciones que tiene como proveedor de ofrecer productos y servicios, ser claro en lo que está ofreciendo, no establecer interfaces que puedan generar confusión al consumidor y establecer canales de reclamo que sean bastante claros, ¿no? Justamente eso en virtud de esta nueva modificación, que es el decreto legislativo 1729, que refuerza en buena cuenta las obligaciones de los proveedores y, por otro lado, respalda el derecho de los consumidores. Yo sería todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo. Pero muchas gracias por la ponencia y continuamos en este caso con la intervención del doctor Michael Lubio. Sí, muy buenas tardes o buenas noches con todos y con todas. ¿Cómo están? Sí, en este caso, adelante, doctor. Gracias por la presentación, por la invitación ante todo. Ayuses et Veritas. Espectacular ponencia de Fabricio, un gran amigo. Le mando un abrazo fraterno desde aquí. También le mando un abrazo a José Antonio, que se ha quedado. Gracias por el saludo, José Antonio. Bueno, empecemos. Empecemos esta exposición, que me parece que Fabricio adelantó casi en su totalidad, pero trataré de hacerlo distinto. ¿Ok? Em, ¿Se ve mi pantalla? Sí, Sí, doctor, ahora sí. Perfecto. Tengo 20 minutos, ¿no? Sí, 30 minutos. Ok, gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, buenas noches otra vez con todos y con todas. El día de hoy, como se ha mencionado, se hablará sobre este tema vinculado con patrones oscuros y en particular con el título, ¿no? Cancelaciones difíciles y suscripciones automáticas, ¿no? Modelo de negocio abusivo. Una gran pregunta. Y bueno, antes de todo, me gustaría un poco hablar sobre el fenómeno particular que involucra la economía de ingreso recurrente, ¿no?
En la situación, bueno, se define básicamente la suscripción de un servicio digital como un contrato de trato sucesivo, ¿no? Básicamente indeterminado. Este contrato, cuya ejecución no se agota en un solo acto, se prolonga a lo largo del tiempo, prácticamente de forma indeterminada, y se brindan diversas prestaciones, ¿no? Pienses el caso de Netflix, ¿no? Que nosotros tenemos un contrato con Netflix, vemos las series de televisión, o contrato con una plataforma de intermediación alimentaria, ¿no? Podemos contratar de forma continua este servicio, no solamente por aquel servicio específico, sino tener una suscripción con la plataforma que nos da ciertos beneficios, ventajas al momento de pedir bueno, un pollo a la brasa, una pizza, lo que se nos ocurre en ese momento, ¿no? Em, o carnes, ¿no? Carnes para una parrilla, ¿no? Por ejemplo, a José Antonio le encantan las parrillas, él siempre pide carnes a través de una plataforma muy conocida, ¿no? Entonces, este tipo de contrataciones en el mundo digital es bastante recurrente, más aún no por el hecho mismo de la suscripción, ¿no? La suscripción, que es básicamente muchas veces tiene carácter indeterminado, que hace pues que el usuario, nosotros como consumidores, decidamos adquirir el servicio digital, ¿no? Piénsese, por ejemplo, también en Spotify, ¿no? Nosotros nos suscribimos a Spotify y podemos escuchar la música cuando queramos, en el momento que queramos, justamente sin escuchar, por ejemplo, publicidad, ¿no? Además, estos contratos suelen incluir, por ejemplo, esta renovación tácita, ¿no? Al vencer el plazo pactado, que es un mes, el vínculo se prorroga automáticamente sin necesidad de un nuevo acuerdo expreso, ¿no? Nuestras suscripciones, por ejemplo, a estas plataformas digitales, es por un mes determinado. Este mes determinado se concluye y pagamos la mensualidad respectiva, que en algunos casos puede ser en dólares, en otros en soles, dependiendo mucho del origen de la plataforma. Si es una plataforma extranjera, es en dólares; si es una plataforma peruana, es en soles. Para evitar justamente esa prórroga, el consumidor debe mantener su voluntad de no continuar dentro del plazo y por el canal que el proveedor haya establecido, ¿no? Debe manifestar esta voluntad. Entonces, el elemento primero es que en este contexto de hacer este servicio de trato sucesivo, el consumidor en un momento dado puede decir, ya no deseo el servicio, ya no deseo mantener esta relación con Netflix, esta relación con Spotify. eh, Hay un montón de plataformas hoy en día, y el consumidor manifiesta en ese contexto su deseo de cancelar, ¿no? Entonces aquí hay una situación particular, ¿no? De hecho, el silencio, como sabemos, no equivale a consentimiento. Las suscripciones automáticas, al, al proveedor invierte esta regla, ¿no? Y si el consumidor no actúa, su silencio se interpreta como aceptación de la renovación o contratación del servicio, ¿no? Aquí vamos a entrar un poco en el juego, ¿no? En el juego del debate. Porque van a existir escenarios donde efectivamente va a existir un silencio por parte del consumidor, y otro es donde se va a prorrogar el contrato, o simplemente otro escenario donde va a existir la suscripción como tal, o la aceptación de un servicio en función de lo que establezca la plataforma. Entonces vamos a tener que el resumen de la idea es: contratas con un clic, pero por ejemplo para cancelar vas a tener múltiples pasos, canales restringidos, quizás una retención forzosa, ¿no? Entonces aquí se da el fenómeno. ¿Qué patrones preocupan, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la trampa de entrada, ¿no? Se suscribe, toma unos segundos, nos metemos en una plataforma X que están, por ejemplo, en App Store, o, por ejemplo, en alguna otra, que descargamos o nos suscribimos a través de Internet, y para suscribirnos nos toma unos pocos segundos. Sin embargo, para cancelar tenemos que llamar, tenemos que llenar formularios largos y esperar, ¿no? Entonces existe una simetría entre una suscripción rápida, fácil, sencilla, y una salida que involucra un proceso largo, deliberado y creado, que finalmente va a generar una barrera artificial de salida para el consumidor. Escenario uno. Escenario 2: culpabilización al cancelar, ¿no? Por ejemplo, existen, al momento de que otra vez un consumidor decide cancelar a través de esta plataforma digital, el botón donde dice: no, no prefiero perder mis beneficios, o en lugar de cancelar, ¿no?
El consumidor al momento de ver el mensaje no es que se motive al cancelar, sino dicen, voy a perder cosas, vas a perder un gran beneficio que te está dando la plataforma o cosas así. El consumidor se siente culpable al momento de cancelar y claro, esto explota la aversión a la pérdida a fin de disuadir al consumidor de ejercer su derecho de cancelación. Un segundo escenario, el consumidor se siente mal por cancelar. ¿Qué más? Otro escenario puede ser en esta plataforma digital, precios ocultos, ¿no? Precio anunciado, puede ser gratis 30 días, sin embargo, esto no refleja lo que se cobra después. Los cargos reales aparecen cuando ya es tarde para decir con información completa, ¿no? Estas suscripciones de 30 días gratis, ¿no? Y luego en la mitad, y tienes que poner la tarjeta de crédito, ¿no? Y en este contexto, cancela la suscripción y te cobran de lo que estaban $20, supongamos, la suscripción, te cobran $5 por uso de la plataforma, ¿no? Por unos cargos. Pero esos precios nunca informaron, me dijeron que era gratis. Sí, era gratis, la usé la plataforma, pero tú usaste tales o cuales servicios, y esos tales o cuales servicios tenían un costo adicional. Era algún servicio adicional de la plataforma que tú decidiste usarlo, pero yo no sabía. En la experiencia de usuario no me llevó a eso. O la renovación forzosa, ¿no? La suscripción se renueva solo al vencer el plazo, sin aviso previo ni nueva confirmación del usuario, ¿no? El consumidor se entera del cobro cuando ya está en su cuenta bancaria, ¿no? Se renueva constantemente, que suele ser lo común, ¿no? Se pacta para renovar constantemente. La suscripción es mensual, ¿no? Entonces, o otro, por ejemplo, ¿no? Postprohibición para cancelar, ¿no? Cancelar implica formularios eh, llamados obligatorios, ofertas de retención, periodos de espera innecesarios o engaño visual, ¿no? El botón mantener suscripción aparece grande y colorido y cancelar queda pequeño, gris y escondido, o incluso hay que pasar días para encontrarlo. Entonces, estos patrones, estas situaciones involucran una serie de situaciones reales que el consumidor se enfrenta, no solamente en Perú, sino a lo largo del mundo. Un consumidor, un usuario digital con las plataformas va a encontrar este tipo de situaciones. Y se van a encontrar ciertamente en controversia, en discusión, al menos tres derechos de los consumidores considerando el marco normativo peruano. El primer derecho es el derecho de la información, ¿no? El derecho a la información de ser oportuna, veraz, comprensible, o también incluso, como se mencionó, mencionó bastante bien Fabricio, el deber de provisión de cláusulas abusivas, ¿no? Cláusulas que rompen con el equilibrio contractual en perjuicio del consumidor, ¿no? Que en algunos casos son ineficaces de pleno derecho. Y también tenemos la provisión de métodos coercitivos, ¿no? Se prohíben prácticas que mediante presión indebida, amenaza o acoso, limitan o anulan la libertad de decisión del consumidor. Entonces tenemos este conjunto de situaciones, este conjunto de derechos, y tenemos que analizar cómo estos van a, en un escenario, efectivamente, ser aplicados en beneficio del consumidor, en otros no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, en la tipología de cláusulas abusivas. Tenemos, como saben, dos tipos de cláusulas, las cláusulas de ineficacia absoluta y las cláusulas de ineficacia relativa. Una cláusula abusiva, como bien se menciona, pone en una situación de desequilibrio contractual al consumidor en beneficio absoluto del proveedor, ¿no? Estas cláusulas abusivas son analizadas caso por caso. Y entonces van a existir cláusulas que son por sí mismas, ¿no? Prohibición absoluta, digamos, en términos de derecho de libre competencia, por sí mismas son prohibidas por la normativa, que son las de ineficacia absoluta. Estas cláusulas abusivas pueden ser, por ejemplo, una renovación tácita sin aviso previo ni opción de salida. Nunca se avisó al consumidor de esta situación, por ejemplo, ¿no? Y se impone una cláusula. Eh, Penalidades desproporcionadas por terminación anticipada, modificación unilateral de tarifas sin derecho a resolver, carga al consumidor de probar la comunicación de cancelación, situaciones que afectan el derecho del consumidor. Pero también existen de ineficacia relativa, ¿no? Cancelación solo por canal distinto de contratación. Por ejemplo, se llamó por llamada telefónica se contrató y se cancela por vía web. O periodos de retención obligatoria, ¿no? Previos a aceptar la baja, ¿no? Por ejemplo, se brinda el servicio a un precio menor como promoción
pero una condición establecida es que se mantenga un determinado tiempo. Como podrán ver, el segundo escenario no solamente es abusivo de forma absoluta, se tiene que analizar. Por ejemplo, en el segundo escenario podemos decir que podría justificarse esta, esta cláusula dentro del contenido contractual si genera ineficiencia y beneficio al consumidor. Por ejemplo, este periodo mínimo de suscripción puede garantizar precios más bajos o accesos a beneficios acumulados en beneficio del consumidor. Entonces, ¿qué implica esto? Incluso la renovación también puede ser considerada un supuesto de cláusula que se tiene que analizar caso por caso, ¿no? Entonces, esto implica que en un contexto de contratación a través de este tipo de servicios digitales, se tiene que analizar mucho la situación concreta en relación tanto a la posición del proveedor como del consumidor, como bien lo mencionó Fabricio. Pero, de hecho, en nuestra normativa se ha innovado gracias a este decreto legislativo 1729, ¿no? Y este artículo 1729 tipifica de forma expresa justamente los patrones oscuros, ¿no? Se incorpora el artículo, la literal H, al artículo 56.1 justamente como método comercial coercitivo, y se aplica a proveedores no, incluso no domiciliados en el Perú, ¿no? Como por ejemplo Temu, Amazon, entre otros, ¿no? ¿Y qué dice este supuesto en específico? Emplear prácticas comerciales o estrategias, particularmente mediante plataformas, aplicaciones u otros canales digitales de comercio electrónico, que a través de diseño, configuración o funcionamiento de interfaces de usuario en línea limiten, distorsionen o manipulen la autonomía de voluntad o la libertad de elección del consumidor, induciéndolo u obligándolo a tomar decisiones de consumo no deseadas, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que se busca cuestionar como conducta objeto de sanción es justamente esta alteración a la voluntad y libertad de elección del consumidor. Entonces, esta conducta tiene hasta 5 elementos característicos, ¿no? Bueno, la conducta es emplear prácticas comerciales o estrategias, ¿no? Entonces, aquí abarca patrones sistemáticos de diseño. ¿Qué significa esto? En el mundo digital tenemos lo que se llama experiencia del usuario, ¿no? La experiencia del usuario es nosotros cómo entramos a la plataforma y cómo, si esta plataforma es intuitiva, ¿no? Es decir, entramos a la plataforma, nos suscribimos, llenamos un cuestionario, que puede ser un cuestionario pesado o ligero, que puede tener imágenes o no, que puede llevarme a su vez hago clic y me lleva a otra web, o a su vez tengo que entrar a 2 web más para poder suscribirme. Es la experiencia que tiene el usuario, consumidor en la plataforma virtual, puede ser a través de una web o puede ser a través de un aplicativo en tu celular. Entonces, esto, según la normativa, puede abarcar diversos sistemas de diseño. Puede ser a través de web, puede ser a través de tu celular, ¿no? El medio, que justamente es eso, ¿no? Plataformas, aplicaciones, canales digitales. Todo es a través del servicio digital, principalmente. Instrumento. Justamente diseño, configuración o funcionamiento de la interfaz. La interfaz es justamente este paso dentro del diseño de la página o del aplicativo de un lado a otro, ¿no? Por ejemplo, tenemos la interfaz propia de entrar supongamos, a Zoom, o aquellos que usan Paideia, ¿no? Tenemos una interfaz para el uso de Paideia, ¿no? Entramos a nuestros cursos, en los cursos entramos a las clases, ¿no? A lo que subió el profesor, las lecturas, ¿no? Retrocedemos a otro profesor, ¿no? Otro curso, tengo que hacer clic y entro. Todo ese contexto digital es la interfaz. Te lleva a un lado a otro y todo eso tiene evidentemente una escritura, ¿no? De programación. Entonces, eso implica una arquitectura por parte del proveedor. El proveedor diseña la arquitectura digital en ese contexto, ¿no? Es como una casa o un establecimiento físico, pero en el mundo digital. El establecimiento físico puede tener un jardín,
¿no? Aquí puedes tener una zona donde puedes jugar juegos gratis, por ejemplo. Entonces, esta arquitectura digital, este diseño digital, va a tener límites a nivel de la protección del consumidor. Justamente estos límites es que no deben limitar, distorsionar o manipular la autonomía de la voluntad. Así como en los tratamientos físicos, en este contexto de arquitectura digital, no se debe generar situaciones en donde se limite o se distorsione o se engañe o manipule esta voluntad. El resultado, evidentemente, si se incumple estos elementos, se sanciona la conducta. Posibles conductas asumibles considerando lo conversado, ¿no? Las trampas de suscripción, por ejemplo, ¿no? Facilito suscribirme, muy difícil cancelar. Flujos deliberadamente complejos para la baja. Tengo que buscar la cancelación en alguna parte de la página web, o peor aún, para cancelarme tengo que dar como 50 pasos. Falta de urgencia o escasez, ¿no? Solo quedan 2 unidades. Oferta termina en 5 minutos, sin sustento real, ¿no? O sea, quiero cancelar y me aparece, ¿no? Una frase donde yo como usuario digo, "Ah, no, entonces mejor no cancelo". Y esta presión artificial justamente incide en la voluntad del consumidor. O justamente lo que hemos mencionado, no, no prefiero. No, prefiero seguir pagando de más, ¿no? Se hace culpable al consumidor, ¿no? Es decir, ¿quieres cancelar o quieres seguir? No, prefiero seguir pagando de más. Me siento culpable como consumidor y en ese sentido, otra vez afecta mi voluntad. Costos ocultos, cargos relevados al final del checkout, ¿no? No al inicio del proceso, sino cuando ya se da la cancelación. O asimetría visual, ¿no? Jerarquía de diseño que destaca la opción favorable al proveedor y minimiza visualmente la opción del consumidor. ¿Qué sucede? Es posible que se encuentre en la realidad. De hecho, como bien lo mencionó nuestro amigo y colega Fabricio, bueno, se emitió hace 2 años aproximadamente una resolución por parte de la Sala de Protección del Consumidor que se analiza justamente un dark partner, ¿no? Un patrón oscuro, ¿no? ¿Por qué es patrón? Porque justamente está vinculado con la interfaz o la capacidad diseñada en estructura digital, ¿no? En esta arquitectura digital. Pues es patrón. Oscuro porque evidentemente el consumidor en esta estructura digital no va a poder decidir correctamente, está en una niebla, ¿no? Como un método comercial coercitivo, ¿no? Básicamente, esta empresa preselecciona automáticamente una propina para el repetidor en el flujo de pagos del app, ¿no? En el flujo de pagos, en esta arquitectura digital, se seleccionaba justamente de forma automática la propina. Sin acción afirmativa del usuario, ¿no? No existía en ese contexto una decisión del consumidor, simplemente se daba la situación. El consumidor debía activamente desmarcar la opción para no pagar la propina, ¿no? La sala básicamente fundamentó su decisión porque es un método comercial coercitivo vinculado que se distorsiona la libre voluntad del usuario mediante este diseño de la interfaz. Otra vez, la arquitectura digital. El diseño infernal es cómo se diseñó, en este caso, el local digital, el app. Relevancia para lo que estamos viendo. Evidentemente constituye un caso que anticipa la lógica del literal H del código, ¿no? El artículo 56 del código. Eh, la infracción no está en la información brindada, sino en la arquitectura de la decisión de la interfaz, ¿no? Hoy esa misma conducta encuadra directamente en el nuevo tipo, ¿no? En el literal H. Entonces, lo que deben hacer los proveedores en ese contexto es tomar decisiones a efectos de que no se preseleccionen propinas, seguros, sanciones, servicios adicionales, ¿no? Enfrentan riesgos directos de infracción considerando la normativa vigente. Entonces, según lo que hemos visto, lo que hemos conversado, lo que hemos visto también en la versión
esta experiencia internacional, que de hecho lo mencionó Fabricio, se saca cristalizando un principio común, ¿no? Un principio que en temas, por ejemplo, de cancelación, debe ser como mínimo tan accesible y expedita como la contratación. Este principio articula básicamente tres ideas: paralelismo de formas, mismo canal, misma accesibilidad para contratar y para cancelar. Proporcionalidad de fricción, fricción no mayor a la estrictamente necesaria para la identificación del usuario. Neutralidad de diseño, una experiencia de usuario, ¿no? El UX, famoso para los ingenieros de software, diseñada sin sesgos que empujen al consumidor a quedarse. Esto está basada, como podrán ver, en una arquitectura digital. La arquitectura digital que va a desarrollar el ingeniero de software no tiene que generar situaciones que pongan una situación asimétrica procedimental entre la suscripción y la cancelación. Entonces, contratar con un solo clic, sin verificación adicional de identidad, disponible 24/7, multicanal, web, a teléfono, datos prellenados y recordados, lenguaje persuasivo positivo, ¿no? En cambio, cancelar en ese escenario negativo, debes de ser de un solo grid, lo hacen con múltiples secuencias, demasiadas secuencias, eso tiene que valorarse caso por caso. Se hace una verificación telefónica obligatoria, por ejemplo, ¿no? Cancelas el servicio que yo contraté quizás por la web, tengo que llamar antes a, no sé, al proveedor que se encuentra en Reino Unido y decirle quiero cancelar, ¿no? Por ejemplo. Horarios y días limitados, canal único, a menudo offline, presencial, reingreso de credenciales, ¿no? En otro, por ejemplo, recordar tus credenciales, acá tienes que ingresar cada dato, ¿no? Número de DNI, fecha de nacimiento, entre otros. Y oferta de retención forzada, ¿no? O sea, básicamente estas frases que hemos mencionado. Entonces, lo que estamos viendo, que en la práctica se está dando un fenómeno donde se va a buscar que tan fácil ingresas, tan fácil te suscribes, tan fácil te puedes retirar, cancelar el servicio, ¿no? Este principio que se ha mencionado. Entonces, es un modelo de negocio abusivo, considerando la pregunta que hice al inicio. El modelo de suscripción por plazo determinado no es por sí mismo abusivo, ¿ok? Por el contrario, es bastante bueno. De hecho, nos ha permitido tener diversos servicios digitales sin tener problemas. Tenemos Netflix, tenemos Spotify, tenemos Pedidos Ya, tenemos Rappi, tenemos diversos servicios digitales que nos benefician como usuarios. Y en ese sentido, no resulta para nada negativo. Lo que sí resulta cuestionable es justamente el diseño asimétrico de fricción que convierte la decisión de cancelar en una carga desproporcionada para el consumidor, vaciando justamente contenido del derecho de resolución contractual por el derecho de decidir el consumidor, ¿no? De hecho, con la normativa actual se podría analizar dos casos. En el peor caso, si un congresista, ¿no?, que hemos tenido que decidir estos votos estos días, decide regular, en el peor escenario tendría que establecer de forma clara el principio de simetría procedimental, ¿no? En el contexto de Dark Partners. Tan fácil te suscribes, tan fácil te retiras, ¿no? Sin sobrecargar al empresario dirigente ni incentivar modelos de negocio eficientes. Porque podrán ver, todo esto está vinculado con nuevas formas de negocio digital. Y a veces, por este deseo de regular, se afecta a los micro, pequeños empresarios que quieren hacer nuevas formas de negocio. Hoy en día, por ejemplo, hacer un aplicativo es mucho más fácil que en la época de Mark Zuckerberg, por ejemplo. Cualquiera de nosotros puede hacer un aplicativo con el equipo, con un ingeniero de software. Hay ingenieros de software que estudian para hacer este tipo de arquitecturas digitales en las universidades. Y claro, tenemos un reto grande entonces en ese contexto, ¿no? Si ya está establecido así la normativa, supongamos, ¿no?, un joven ingeniero de software que no tiene clara esta normativa puede establecer quizás este tipo de diseños estructurales, de arquitectura digital finalmente, que pueden generar sanciones por esta ausencia de información, esta ausencia de educación por parte de las entidades públicas, ¿no? Porque tenemos un tema bastante grave aquí, si podrán ver, ¿no?
Tenemos un bastante grave, tenemos una falta de educación por parte de las entidades públicas para sancionar este tipo de supuestos, ¿no? Que pueden ser muy variados, por cierto. Y de hecho conocen más los jóvenes hoy en día, ¿no? Ustedes probablemente están más familiarizados con este tipo de patrones que alguien como José Antonio, ¿no? Que terminó hace muchos años la universidad. Pero sucede. Entonces, lo que tenemos que buscar es ciertamente un equilibrio sin renunciar a la tutela, ¿no? La suscripción automática no resulta jurídicamente justificable, de ninguna duda, bajo ningún escenario. Sin embargo, el modelo de suscripción a plazo indeterminado puede ser legítimo y socialmente útil, como mencionado. Lo cuestionable no es su existencia, sino la asimetría procedimental diseñada deliberadamente para retener a un usuario en el servicio, pese a su voluntad informada de no continuar. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio adecuado, eficiente, que justamente beneficie no solamente al consumidor, sino también a estos micro, pequeños empresarios que buscan sacar sus aplicativos, ¿no? Em, si solo mencionar uno, ¿no? No, a lo mejor no lo menciono porque ya es un aplicativo, por ejemplo, algunas personas pueden pedir bebidas alcohólicas en altas horas de la noche, ¿no? Es una forma de emprendimiento. Pero hay otros más también, aquellos que, por ejemplo, buscan eh, vender sus productos a través de un aplicativo que ellos mismos han diseñado, eh, como por ejemplo una ropa, vestimenta, zapatos, entre otros, ¿no? Entonces, busquemos el equilibrio, doctores y doctoras. ¿Ok? Gracias. Acá están mis redes sociales. Si desean conectarse conmigo, siempre hay información útil de la firma y de mi persona. Muchas gracias. Permiso. Agradecemos al doctor Michael Ullo por la gran exposición sobre el tema y lo que corresponde en estos momentos es pasar a esta breve ronda de preguntas ya para concluir con esta jornada académica. Así que voy indicando las preguntas que nos han llegado de forma interna. Eh, Hay una pregunta para empezar de parte del colega Benjamín Hernández. Me parece que es para el doctor Michael Luyo. ¿Superman, así se llama la plataforma o si se refería a otra? Había otra. No voy a mencionar nombres concretos, doctores y doctoras. Pero tienen su aplicativo, si no me equivoco, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir con otras preguntas de forma interna. Igualmente son para ambos ponentes, así que pueden responder ambos según lo que consideren. La primera es, ¿en qué medida las imposiciones de mecanismos de cancelación más complejos que los de suscripción vulneran el principio de transparencia y la buena fe, considerando que el Código de Protección al Consumidor exige métodos de desistimiento equivalentes? ¿Me permiten? Sí, doctor, adelante. Sí. Claro, ahí cuando uno analiza, digamos, la conducta, ¿no? Eh, que se estudia en un procedimiento administrativo sancionador es de naturaleza objetiva, ¿no? Claro, pues habrá que ver dentro de la estructura, ¿no? Del aplicativo, eh, cuando, digamos, lo que explicaba muy bien Michael Lubio respecto a los objetivos de poder ingresar con facilidad, pero luego complejidad para salir, ¿no? Cómo se diseña la interfaz para que el consumidor pueda encontrarse atrapado en un laberinto sin salida. Ese análisis, digamos, de la consecución de los actos de la generación del aplicativo con la finalidad de atraer clientela o recaudar lo máximo de dinero para luego de haber cobrado una buena cantidad y recién el consumidor haya hallado la salida, pueda retirarse. Claro, ese ejercicio, ¿no? Ese análisis que realizaría la autoridad en esa medida va a ser valorado y va a ser analizado
en el procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, si descubre, ¿no? O se advierte bajo este decreto 1729, ¿no? Que ese laberinto tenía una intención de perjudicar al consumidor, no perjudicar, digamos, necesariamente, pero sí establecer medidas, ¿no? Que le permitan al proveedor recaudar más dinero. Claro, en tal sensu sí genera cierto perjuicio al consumidor. La intención no es dañarlo, pero sí como proveedor tratar de recaudar más dinero. Y eso, bajo las reglas del Código de Consumo y la protección que le asiste, va a ser valorado y sin duda va a ser sancionado. Sí, doctor Luis, ¿desea agregar algún comentario adicional para, si no, pasar a la siguiente pregunta? Estás muteado, Marco Yulo. Ah, perdóname, decía que más claro que ni el agua, estimado doctor. Bien, estimado, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. En el marco de la economía del comportamiento, ¿cómo debe interpretarse la responsabilidad del proveedor cuando el diseño de la interfaz induce al error en la formación de esta voluntad del consumidor? ¿Me permite, Fabricio? Gracias, gracias. Claro, Adelante, adelante. gracias, doctor, mi amable. Claro, hay que tener en cuenta hoy en día la actual regulación del código, ¿no? El código, cuando, cuando se hace esta modificación en particular y se permite sancionar sobre justamente emplear métodos comerciales, estrategias, justamente en plataformas, aplicaciones y canales digitales, ya se está estableciendo límites a la forma o el diseño de arquitectura digital, ¿no? Entonces, si esta arquitectura digital, como dice la propia normativa, genera una situación de limitación, distorsión o manipulación de la autonomía de la voluntad del consumidor, podría ser sancionado por el INDECOPI, ¿no? Igual se tiene que analizar siempre el caso concreto, ¿no? Pero esta situación es susceptible de ser sancionada si se cumplen estos elementos del tipo, ¿no? Del tipo hoy en día ya establecido expresamente en el código, ¿no? Sí, igualmente, doctor Sánchez, si desea agregar algún comentario adicional. No, no, lo que dijo Marco Rubio muy claro, ¿no? Y creo que esa es la forma, digamos, del tipo infractor y cómo funciona en virtud a la conducta que ya se encuentra descrita y que se debe evaluar caso a caso, digamos, la materialización en el análisis conductual, en el procedimiento administrativo. Lo que dijo el doctor es súper claro. Entonces vamos a pasar a la última pregunta de esta ronda. Para servicios de streaming o software domiciliado fuera del Perú, ¿cuál es la eficacia real de las medidas correctivas y de copy frente a estos contratos que estipulan cláusulas de sometimiento a leyes extranjeras? Quizás acá sí podemos dar nuestras experiencias conjuntas, querido Fabricio, ¿no? ¿Te parece si Adelante. inicio? Dale, dale. Claro, es complejo, ¿no? Porque la normativa se aplica a cualquier relación de consumo que tenga efectos en el Perú, ¿no? De hecho, yo me acuerdo cuando trabajé en la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, era un dolor de cabeza notificar a una empresa domiciliada en otro país, ¿no? Uno, a través de qué vía, a través del consulado, por correspondencia internacional, si te responde también, ¿no? Porque puede ser que lo notifiques y se diga, bueno, gracias por enviarme y nadie responda. Entonces, yo me parece que hoy en día falta cómo enfrentar ese reto que me parece bastante grande considerando que estamos ya en una economía global, ¿no? Y claro, ese es el tema, digamos, teoría, pero pragmático, yo desde el otro lado, digamos, en el sector privado. ¿Cómo ejecutas una medida respecto a un domiciliado en el extranjero? ¿No? Es muy complicado, ¿no? Y ahí viene, digamos, si a nivel procedimental la notificación o el acto de notificación es complejo, tomando en consideración o asumamos que llevas a cabo el acto de notificación administrativo de manera eficiente, bajo las reglas que establece la ley del procedimiento administrativo, eh,
el procedimiento concluye. Luego, para ejecutarla, me parece que hay un problema, ¿no? Digamos, para hacer cumplir. Yo creo que ahí hay un trabajo también por realizar para hacer eficaces esos mandatos, ¿no? Respecto a personas jurídicas que no estén domiciliadas, ¿no? Y que, digamos, puedan englobar tanto el acto de notificación, que además es dinámico, de la exigencia, que tenga un domicilio, por ejemplo, en el país necesariamente se quiere brindar un servicio, ¿no? Para también luego poder manifestar las ejecuciones de las mismas correctivas, la disposición de las multas, por ejemplo, el cobro de las mismas, ¿no? Yo creo que va en esa línea. Bien, habiendo concluido con esta última pregunta, damos por finalizada esta última mesa. Igualmente reitero mi agradecimiento a ambos doctores, al doctor Fabricio Sánchez Concha y al doctor Michael Lillo Casañeda, por estos minutos tan valiosos en los cuales hemos podido discutir un poco más acerca de este tema tan urgente respecto a las cancelaciones difíciles y suscripciones automáticas, si este es un modelo de negocio abusivo. Igualmente, esperamos contar con ambos ponentes en siguientes espacios académicos dirigidos por la revista Isoterica y también lo mismo sea para los asistentes que también los invitamos a seguir asistiendo a los siguientes días de este seminario. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Nos vemos. Gracias, cuídense. Buenas noches, hasta luego.